El mito de la fundación de Roma es uno de los eventos más característicos de la historia antigua. El símbolo de la loba amamantando a los gemelos se convirtió en un icono que representa a los propios romanos. A lo largo del tiempo, muchos han debatido el significado de este mito, y no es raro encontrar similitudes con otras figuras míticas. Rómulo, considerado el primer rey y fundador de Roma, protagoniza este relato lleno de simbolismo. Autores como Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso mencionan que algunos creían que la loba que amamantó a los gemelos no era realmente un animal, sino una metáfora. Según esta versión, se trataría de Larentia, la esposa de Faustulo, el pastor que los encontró, y que según algunas versiones, esta misma era una prostituta, debido a que en la época a las prostitutas se les solía llamar lupae, es decir, lobas. Aún así, este acto de niños criados o amamantados por animales aparece en otros relatos antiguos. Podemos verlo como por ejemplo en el mito de Atalanta, o en la historia de Ciro el Grande, contada por Heródoto, donde también aparece una crianza por parte de una perra. La fundación de Roma fue objeto de múltiples interpretaciones. Autores como Plutarco y Dionisio de Halicarnaso recogen distintas versiones sobre el origen del nombre de la ciudad, desde la historia de una mujer llamada Roma que quemó las naves desde los troyanos para que no pudieran marcharse, hasta la más tradicional que lo vincula directamente con el nombre de Rómulo. De todos modos, este video no vamos a discutir todas esas versiones. Lo que vamos a hacer es contar el mito de la fundación de Roma tal como fue construido a partir de los relatos de varios autores antiguos, tanto historiadores como poetas. Después de que Ascanio fundó Alba Longa, habían pasado varios siglos. Amulio, descendiente de Ascanio, había tomado el trono por la fuerza, dejando a Númitor, su hermano mayor, sin derecho a gobernar. Así que Amulio, tomando recaudo, trató de dejar a su hermano sin descendencia, por lo que mató a su propio sobrino Agesto y luego obligó a la hija de su hermano, Rea Silvia, a formar parte de las vírgenes vestales. Eso para asegurar que jamás tuviera descendencia ni se casara con algún hombre. Pero el dios Marte se había hecho presente en el recinto sagrado de la diosa y se unió a la virgen vestal Rea Silvia. Con el tiempo, Amulio se enteró de la situación. No creyó realmente que el dios se había unido a ella, pero aún así supuso castigarla con la muerte. Sin embargo, por pedido de su hija, quien se había criado con la joven, perdonó a la sacerdotisa, optando en su lugar por encerrarla en un espacio secreto. En cuanto a Rea Silvia, cuando esta dio a luz tuvo dos gemelos, los cuales fueron depositados en una cesta y arrojados al río Tíber. Pero mientras flotaban en las aguas del río, llegaron a orillas del mismo, donde una loba se acercó a ellos y como si sintiera compasión por los niños, los amamantó como si fuesen sus propios cachorros. Ante la situación, llegaron unos pastores sorprendidos por el suceso. Creyeron que la divinidad estaba obrando en aquel lugar, pero la loba, al verlos, se fue con naturalidad sin temor a un bosque consagrado al dios Fauno. Mientras tanto, el pastor Faustulo se los llevó a su casa junto con su mujer Larentia, donde les pondrían el nombre de Rómulo y Remo. Al alcanzar la juventud, Rómulo y Remo se destacaban por su vigor, valentía y liderazgo entre los pastores de la región. Su porte noble y sus virtudes los diferenciaban de los hombres rústicos con quienes se criaron. Pero con el tiempo, el linaje de ellos se salió a la vista de todos. Durante una disputa entre los pastores de Númitor y de Amulio, Remo fue capturado y llevado a Alba Longa para ser juzgado. Ante la mirada del viejo Númitor se dejó ver su linaje noble. Mientras tanto, Faustulo, quien siempre supo la verdad sobre los gemelos, al enterarse de la captura de Remo, le reveló a Rómulo la verdad sobre su nacimiento, que no eran simples hijos de campesinos, sino descendientes del rey Númitor e hijos del dios Marte y de la sacerdotisa Rea Silvia, silenciada por el usurpador Amulio. Rómulo, lejos de apenarse, actuó con rapidez y virtud. Reunió a los jóvenes pastores que lo seguían, les explicó su causa y los instó a recuperar el trono injustamente arrebatado a su abuelo. Mientras tanto, Númitor, al confirmar por sí mismo que Remo era su nieto, preparó el terreno dentro del palacio para enfrentar al usurpador. Entonces Rómulo entró a Alba Longa con su grupo de hombres armados, ocultando sus armas bajo las túnicas. La gente, que era ignorante del linaje de los jóvenes, no habían ofrecido resistencia, y algunos incluso simpatizaban con ellos por las injusticias cometidas por Amulio. En una rápida acción concertada, los hermanos asaltaron el palacio real y mataron a Amulio, terminando finalmente con su tiranía. Con la muerte del usurpador, Númitor fue restaurado en el trono, y el pueblo celebró la recuperación del orden legítimo. Pero para los gemelos, su destino no terminaba ahí. Sin quedarse en Alba Longa, buscarían fundar una nueva ciudad. Pero ante la posibilidad de fundar una nueva ciudad surgiría una disputa. Rómulo quería establecerlo en el Palatino, mientras que Remo prefería el Aventino. Para resolver el conflicto recurrieron a la observación de los augurios. Remo vio primero 6 buitres, pero Rómulo, aunque los observó luego, aseguró haber visto 12, lo que le dio la victoria y el derecho a fundar la ciudad en el Palatino. Siguiendo la tradición etrusca, Rómulo delimitó el Pomerium, trazando un surco sagrado con un arado tirado por bueyes. La tierra removida era colocada dentro del límite, simbolizando la protección divina de la urbe. Se dice que Remo y Rómulo se disputaron en batalla por la fundación, cayendo Remo en batalla. Pero también otra versión dice que Rómulo dio la orden a su lugarteniente Celer de proteger los muros de cualquiera que trate de saltarlos. Remo, notando que los muros de la ciudad eran bajos, trató de saltarlos a modo de burla, lo que provocó que Celer lo matase con una pala. A pesar de ello, se dice que la sombra de Remo se presentó ante Rómulo esa misma noche, y este, afligido por la muerte de su hermano, instauró una fiesta para apaciguar la sombra de Remo, la cual sería llamada con el tiempo Lemuria, y en donde se buscaría aplacar a todas las sombras que no han tenido la paz. Después de la muerte de Remo, la ciudad recibió el nombre de Roma, en honor a su fundador Rómulo. Así fue como Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma.
Roma, y esta no tardó en expandirse. La ciudad en sus inicios era poco más que un asentamiento de pastores y guerreros, pero su fundador se propuso hacerla prosperar. Para aumentar su población, Rómulo convirtió a Roma en un refugio para exiliados y fugitivos, lo que atrajo a hombres de diferentes regiones. Además, dividió a la sociedad entre los sabios y los preparados para luchar, es decir, los ancianos y los jóvenes, siendo los ancianos aquellos primeros senadores cuya descendencia darían origen a los primeros patricios. Sin embargo, Roma pronto se encontraría con un problema: la escasez de mujeres. Para solucionar esto, Rómulo ideó un plan astuto. Invitó a los pueblos vecinos, en especial a los sabinos, a una gran celebración en honor al dios Neptuno. Durante el festival, a una señal acordada, los romanos raptaron a las jóvenes sabinas y las llevaron a sus hogares. Este evento, conocido como el rapto de las sabinas, provocó una guerra entre los romanos y los sabinos, liderados por su rey Tito Tasio. Sin embargo, la intervención de las propias sabinas, que ya se habían convertido al tiempo en esposas y madres, detuvo el conflicto. Finalmente se estableció una tregua y los sabinos se integraron en Roma, incluyendo a su rey Tito Tasio, compartiendo el gobierno con el rey Rómulo. Con la unión de ambos pueblos, Roma creció en población e influencia. Para fortalecer su estructura política, Rómulo amplió el Senado, aumentando el número de senadores de 100 a 200 con la integración de los sabinos. También organizó la sociedad entre centurias de caballería, que representaban a los romanos originales, los sabinos y otros pueblos integrados. El gobierno conjunto entre Rómulo y Tito Tasio duró algunos años, pero pasados los mismos, unos familiares del rey Tito Tasio maltrataron a una embajada proveniente de Laurento. Cuando los laurentinos reclamaron justicia apelando al derecho de las gentes, Tasio dio prioridad a los ruegos de intereses suyos, ignorando lo justo. Por ello, terminó pagando el precio de esa injusticia. Mientras se encontraba en el Lavinio realizando un sacrificio ritual, fue asesinado en medio de un tumulto. En cualquier caso, no declaró la guerra por el incidente. En cambio, renovó el tratado que unía a Roma con el Lavinio, como forma de reparar tanto la agresión contra los embajadores como el asesinato del rey. Pero luego nacieron otros conflictos. A orillas del Tíber se encontraba Fidenas, la cual representaba una amenaza directa para los romanos. Sus habitantes, viendo en Roma una ciudad dividida por sus recientes conflictos internos, creyeron que era el momento de atacar. Interceptaron barcos de provisiones que se dirigían a Roma, poniendo en peligro el sustento de la ciudad. Asimismo, Rómulo reaccionó rápidamente y reunió un ejército compuesto tanto por romanos originales como por sabinos ya integrados. Marchó contra Fidenas, la sitió y la tomó. Aunque no fue una batalla sencilla, su victoria fue decisiva. Para castigar su insolencia y enviar un mensaje claro, Rómulo dejó una guarnición en la ciudad y ordenó la ejecución de varios de sus líderes. La conquista de Fidenas había demostrado que Roma no iba a tolerar traiciones y hostilidades, y que la misma, a pesar de ser joven, tenía la voluntad de dominar. Sin embargo, al tiempo, otra ciudad se levantaría contra Roma, la ciudad etrusca de Veia. Esta se alzaría con restos de fidenates exiliados. Rómulo tuvo que reunir de nuevo su ejército, y esta vez más numeroso, por lo que dirigió una segunda campaña bélica contra la belleza etrusca. La batalla fue tan feroz que se dice que el rey mismo se lanzó en combate con un ardor divino. Después de una ardua lucha, Roma venció nuevamente y estableció un tratado de paz por 100 años. Estas victorias dieron a Rómulo un prestigio inmenso, pero también despertaron temores entre los patricios. En los primeros años del reinado dual con Tito Tasio, Rómulo había compartido las decisiones más importantes con los senadores. Ahora, ya sin contrapeso, comenzó a imponer su voluntad por encima de ellos. Además, instituyó un cuerpo especial de soldados, los céleres. Estos eran su guardia personal, encargada de custodiar al rey día y noche. Los céleres eran 300 y su nombre proviene del primer jefe de este cuerpo, Cel, quien probablemente fue un general distinguido de la guerra contra los sabinos o de alguna de sus primeras campañas. Con el tiempo, Rómulo empezó a mostrarse más impaciente y más autoritario. Juzgaba por sí mismo sin consultar al Senado. En casos graves, dictaba sentencias de muerte sin apelación. Uno de los castigos más temidos era ser arrojado desde la roca Tarpeya, una práctica que Rómulo aplicó a quienes consideraba criminales reincidentes, sobre todo bandidos o traidores. Asimismo, su final como su vida quedó envuelto en el velo del mito. Durante una asamblea en el campo de Marte o en el pantano de la Cabra, se había desatado una tormenta. Entre truenos y nubes, Rómulo desapareció. Algunos afirmaron que fue llevado a los cielos por Marte, siendo transformado en el dios Quirino. Otros más escépticos sostuvieron que fue asesinado por senadores descontentos, quienes despedazaron su cuerpo y ocultaron sus restos. Tras su desaparición, Rómulo fue divinizado y adorado bajo el nombre de Quirino, una deidad protectora de Roma asociada con Marte. Se le construyó un templo en la colina Quirinal y se estableció su culto como parte de la religión romana. Así, Rómulo pasó de ser el primer rey de Roma a convertirse en un dios, y la ciudad que fundó continuó creciendo expandiendo sus límites y sentando las bases del imperio que dominaría en el mundo occidental antiguo.